Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas vamos a contar las noticias de más actualidad, de más candente actualidad, siempre en clave jurídica y siempre acompañados de tres grandísimos juristas que nos van a explicar al resto de los mortales cómo, pues, cuáles son, ¿no? Los entresijos de estos casos de actualidad jurídicos y demás, ¿no? Así que hoy, como todas las semanas, tenemos a nuestro habitual, a nuestro querido abogado penalista Agustín Martínez, que nos acompaña una semana más. ¿Qué tal, Agustín? Muy bien, ¿cómo estáis todos? Un cordial saludo, volver a veros. Muchas gracias. Y tenemos también a nuestro otro habitual ya de este programa jurídico de Estado de Alarma, que es Fernando de Rosa Torner, que Fernando, recordaréis que es magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia y senador del Partido Popular por Valencia. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, una semana más y siempre con la actualidad que nos sobrepone y no nos deja tregua. No nos deja tregua, eso es cierto. Y tenemos por primera vez en nuestro programa a María José Ferrer Sansegún, que no sé si lo he pronunciado bien, ahora me corregirá. María José es doctora en Derecho y es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. Yo creo que María José también nos va a dar un punto de vista muy bueno, porque es conocedora también de la Administración Pública y del Derecho Público, sobre algunos temas de los que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, María José? El micro, que no se te oye. Primero, Rodrigo, un placer estar con vosotros por primera vez. De verdad que para mí es un honor estar en este programa y además compartir reflexiones con compañeros como Fernando de Rosa, a quien conozco muchísimos años por temas profesionales, y con Agustín Martínez, también un gran profesional. Entonces, tal. Y me llamo Ferrer Sansegundo. Sansegundo es un apóstol. Sansegundo es un apóstol menor, no es como Santiago, pero oye, tenemos nuestro corazoncito y además es el patrón de Ávila. Así que saludo a los abulenses que nos estén viendo. Y luego, pues sí, soy jurista, pero y me temo que sí que estoy entre los mortales, porque sí que estoy entre los mortales, aunque me encuentre ahí, aunque espero que para dentro de mucho. Pues muchas gracias, María José. Y bueno, primero, antes de empezar, quiero explicar a la audiencia, quiero explicar a todos los espectadores, ponerlos en antecedente primero y explicarles los tres grandes temas principales de los que vamos a hablar. En primer lugar, vamos a comentar esta excarcelación de los presos golpistas. Ha sorprendido a todo el mundo. Finalmente, la Generalidad Catalana, la Consellería de Justicia, les ha dado el tercer grado, la semilibertad, y van a poder hacer campaña electoral. Entonces, lo que nosotros estuvimos hablando en otros programas es que posiblemente, pues, que es que estaban de alguna manera vulnerando una decisión del Supremo, y que los iban a sacar libremente de las cárceles, ¿no? Entonces, esto yo no sé si están prevaricando, esto nos lo van a explicar nuestros invitados, porque pueden resultar en una negligencia, una prevaricación, en algún tipo de delito. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar también de que el Supremo ha devuelto el caso del caso Iglesias dentro de DINA, del caso DINA, de la famosa tarjeta de memoria del caso DINA. Hoy no podemos tener con nosotros a Carolina Mata, que es conocedora de primera mano de este caso, pero nuestros invitados también lo van a explicar muy bien, y es que han devuelto el caso DINA, el Supremo, a la audiencia otra vez. Y entonces, en este caso, Iglesias ha quedado en manos ya pues de la decisión que tome Dina Busseljan de si le perdona o no, si le concede el perdón o no. Vamos a hablar también de la primera querella criminal que se pone, pues yo creo que a este gobierno, porque le han puesto una querella criminal a Salvador Illa por unos delitos gravísimos. Le han puesto, pues, una querella por homicidio, lesiones y prevaricación en su gestión de la pandemia. Esto es muy grave. Esto ha sido la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus que le han puesto esta querella. Entonces, vamos a explicar también esto, en qué va a resultar esta querella y si finalmente va a tener consecuencias penales graves para
para el exministro, ahora candidato a la Generalidad de Cataluña. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar comentando el tema de los golpistas, de ese tercer grado. Le doy paso en primer lugar a Agustín y vamos rotando. Agustín. Bueno, pues calificabas tú como sorpresiva la resolución. A mí no me sorprende absolutamente nada. Es decir, forma parte pues, de una estrategia jurídico-política que se lleva a cabo desde la Generalitat en relación con el uso de las juntas de tratamiento, concretamente en relación con estas personas condenadas. Y bueno, pues efectivamente me causa cualquier cosa menos sorpresa. También hablabas de que vulnera esta resolución la anterior tomada por el Tribunal Supremo. Yo entiendo que no. No se trata en este caso de que sea una vulneración real la toma por parte de la Junta de Tratamiento, que dentro de sus funciones está el hecho de poder determinar el cambio a tercer grado. Simplemente se trata de una actuación por parte de esta Junta de Tratamiento que no reúne, bajo mi criterio, los requisitos legalmente establecidos y, sobre todo, al menos el cumplimiento de la mitad de la condena, que en este caso pues no se da ni con mucho. ¿Qué ocurre? Pues que es algo absolutamente normal si tenemos en consideración el hecho de que el presidente actual, el señor Pere Aragonés, de la Junta de la Generalitat, se dirige al Supremo en términos como que es un organismo judicial manejado por la extrema derecha, o que la sentencia que dictó en su día era injusta, o que actúa con sed de venganza. Cuando el presidente de la comunidad autónoma habla en esos términos del más alto tribunal de este país, pues uno se hace a la idea cómo puede referirse a ellos pues las juntas de tratamiento de Lledoners o de cualquiera de las cárceles catalanas en relación a determinados políticos que consideran suyos y que consideran que están ilegítimamente dentro de la prisión. Yo espero, porque es absolutamente necesario e imprescindible y que se produzca de una manera inmediata, el recurso por parte de la Fiscalía, que tiene efectos suspensivos, es decir, que devolvería de nuevo a la prisión y no les permitiría actuar en relación con todo el proceso electoral, en el que veremos a ver si al final acaba derivando la situación en Cataluña, y que la Fiscalía, que como recordaba el ínclito señor Sánchez, de quien depende la Fiscalía, pues en este caso que la Fiscalía del Tribunal Supremo dependa de los principios de legalidad y actúe como tal, exigiendo de manera inmediata la anulación de esta resolución. Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que el Supremo va a volver a tumbar esta decisión de la Consellería de Justicia? Sin duda alguna. Es que ya se ha pronunciado hace escasas semanas. Es que yo creo que estamos ante un acto de rebeldía más dentro de esa tendencia que tiene absolutamente la Generalitat de Cataluña, de actos de rebeldía, actos absolutamente contrarios al ordenamiento jurídico. Es verdad que estamos ante un acto administrativo de la Administración Penitenciaria catalana, pero que por eso mismo estamos ante una posibilidad de prevaricación. Es decir, vuelven a adoptar una medida que ya el Tribunal Supremo hace escasas semanas dijo que no era conforme a derecho y que no estaba de acuerdo. Y volver a reiterar es esa actuación que yo creo que debe ponerse el foco de la justicia. Es decir, ¿quién ha firmado esa medida? Si es el mismo órgano administrativo o funcionario que realizó la medida anterior, que fue ya revocada por el Tribunal Supremo, y por tanto habrá que determinar si ya entramos en una actuación penal, que es resolver o dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas de que el Supremo se va a volver a pronunciar, porque no han cambiado las circunstancias que llevaron en su momento a que el Supremo la revocara. Y en eso incide ya el objeto del delito de prevaricación. Yo creo que es un acto de rebeldía, un acto más
que se está llevando por parte de la Generalitat de Cataluña, aprovechando ahora las elecciones autonómicas para permitir que todos estos personajes puedan realizar mítines y puedan realizar una actuación. Coincido con Agustín que el lunes mismo debe la Fiscalía actuar, porque si no estarían contribuyendo de forma indirecta en este acto de rebeldía que creo que la justicia pienso que debe empezar a actuar. Vale, José. Bueno, yo lo que creo es que esto es una hoja de ruta claramente calculada, es decir, esto no es casualidad, por lo tanto es previsible. Y es previsible, y además lo peor de esta hoja de ruta es que no solo incluye todo el entramado en todas sus patas políticas, de dirigencia, incluso en fin, con incursiones en cuerpos de seguridad como los Mossos, no todos, pero sí que los hay, y también, naturalmente, las estructuras administrativas. Es decir, no solo es esto, sino que es lo peor de todo, es que se hace con el consentimiento y con la complacencia del Gobierno de España. Yo creo que eso es lo grave, porque es que si no, no podrían hacer ni media ni la mitad de todo lo que están haciendo. Y yo, algunas cosas es como agente activo, ahora lo comentaremos, y otra es permitiendo las cosas. ¿Cómo se permiten las cosas? Pues, entre otras cosas, como ha recordado el compañero Agustín, cuando Pedro Sánchez dice, pues ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De mí? Pues ya está. Quiero decir, la Fiscalía General del Estado, en este momento yo creo que eso va a ser la palabra clave de este programa, porque en cada uno de los temas que tú has citado, en todos va a ser el punto de inflexión o el punto de la Fiscalía. Si la Fiscalía da una orden porque la ocupa una persona que acaba de salir directamente del escaño del Partido Socialista y de ser ministra de Justicia a ser o alguien que tenía que ser imparcial, como la Fiscalía General del Estado, pues evidentemente pues puedo tener ciertas dudas, no yo, sino yo creo que muchos juristas, de que al finalmente se produzca ese recurso. Yo quisiera reflexionar algunas cosas más. En primer lugar, fijaos que esto es una resolución administrativa de los órganos catalanes. Claro, ellos están intentando llevar todo, igual que los presos, como intentan los de Bildu, que por cierto, el acercamiento, por cierto, Otegi ya declaró claramente que están en el mismo grupo cuando pidió la fuerza de las cárceles. Claro, ellos lo quieren dentro porque si tienen el sistema penitenciario, lógicamente yo me lo guiso y yo me lo como. Y yo hago con mis golpistas, en este caso, con mis incumplidores, personas que han sido declaradas así por sentencias judiciales, por el Tribunal Supremo, no es una cuestión de comentaristas, sino que es una condena judicial. No estamos en otra cosa, pues lógicamente pues, tienen más posibilidad de cumplir las resoluciones judiciales como quieran. Y yo quisiera recordar qué hubiera pasado si no se hubiera recurrido el famoso Estatuto de Cataluña con la sentencia del año 2010, que querían también los tribunales para sí. En fin, entonces ya no habría ni Tribunal Supremo aquí que pudiera, por lo menos, decidir en estos asuntos. Y yo creo que esas cosas hay que recordarlos. Y luego, en cuanto al tema, yo creo que hay que recordar que aquí estamos ante delitos muy graves. Se está intentando, empezando por el Gobierno, minimizar, decir que hay que hacer política con esto, que tenemos que hermanarnos. Bueno, ya decía que Ortega y Gasset, recordáis, cuando era diputado, que lo del problema de Cataluña es la cuadratura del círculo, que se conlleva, más que resolver. Pero yo quiero recordar que estos delitos en otros países muy homologados democráticamente, como pueden ser, voy a decir dos, Francia o Alemania. Alemania, por cierto, con un régimen federal, de los que ellos buscan. El delito de sedición o de rebelión son gravísimos. En Alemania puede estar penado hasta con prisión permanente revisable. Hasta con prisión permanente revisable. Incluye como delito las amenazas de violencia, las amenazas, ni siquiera exige que hubiera esa concreción. Yo creo que eso es muy importante. Y esa hoja de ruta, finalmente, pues que se completa con dos cosas. Los indultos anunciados, preanunciados por ministros, incluso, oye, como el de Fomento o el de Transportes, que no sé qué pinta, anunciando indultos, preparando el terreno, unos indultos absolutamente improcedentes, porque como bien ha dicho el compañero Agustín, no han cumplido ni siquiera el tiempo que se exige de condena, serían absolutamente prematuros y además no hay ningún arrepentimiento. Hay riesgo de que vuelvan a cometer el delito porque han dicho claramente ante el tribunal lo volveríamos a hacer. Y finalmente, la reforma express del Código Penal, que es otra de las patas de esa hoja de ruta, que lo que va a hacer es, con efectos posteriores, intentar retroactivamente ir hacia atrás y fabricar una norma a la medida
de los condenados, que los libere de prisión. De los sediciosos, que me gusta decir esa palabra porque no es un indulto, no es un insulto, sino es exactamente el tipo por el que ha sido condenado judicialmente. O sea, sea delito o no, o sea inmoral o no, sacar a estos golpistas de la cárcel en semilibertad para que hagan campaña, lo cierto es que es algo surrealista. O sea, que unos detenidos por rebelión y por sedición ahora estén de campaña electoral y durmiendo en la cárcel los fines de semana. Inténtalo con cualquier otro preso. O sea, que a mí de verdad que no me cabe en la cabeza. Inténtalo, o sea, no sé, Rodrigo, con cualquier otro preso. A ver si algún otro preso lo sacan de casa. En un momento además de confinamiento donde todos tenemos que estar en nuestras casas con nuestros convivientes y no salir más que de 2 en 2 a la calle. Intenta con cualquier otro preso que diga, es que yo quiero daros unas charlas sobre el beneficio de dormir bien, o sobre, en fin, o de derecho, o porque quiero ir a visitar a mis familiares porque les tengo mucho cariño. A ver si lo sacan. Es que yo creo que Agustín en eso sabe, yo creo que de tema de cárceles y demás, Agustín es abogado penalista, y es que yo creo que está pasando una cosa grave, que se está dando un trato de favor a algunos presos en este país. O sea, se están haciendo acercamientos de presos etarras por razones políticas, se están pues dando el tercer grado a estos golpistas, etcétera, cuando hay miles de presos comunes que no gozan de ese beneplácito del gobierno, ¿no? Agustín, ¿tú qué opinas? Mira, yo es que coincido con María José en que aquí, más allá del planteamiento de una hoja de ruta, lo que hay es un gobierno que buena parte de él, por no decirlo todo, en realidad considera que estas personas no debían de estar en prisión. Y ese es el problema. Es decir, tú hablas de una situación, la situación de estos señores es la que es. Están condenados en firme por un delito de sedición. Punto pelota. Se acabó. Sus condenas, en la mayoría de los casos, exceden los 8, 9, 11 años. Oiga, si es que esa es la realidad, no hay otra. El problema es que frente a esa realidad hay un espejo que distorsiona la imagen y produce que el presidente del gobierno hable, el vicepresidente del gobierno hable de presos políticos, el presidente del gobierno hable, como bien decía María José también, que hay que hacer una reforma constitucional, una reforma penal del Código Penal que dulcifique las penas en determinados delitos, y en concreto en el delito de sedición, con el fin pues de que la realidad se adecúe a la posibilidad física de que se adopte el tercer grado, porque si la pena disminuye, es muy probable que ya sí se dieran los requisitos establecidos en la ley. Por lo tanto, en realidad, volvemos al problema. Aquí, para determinada parte del país, para esa determinada parte del país que es legalista y constitucionalista, aquí estamos hablando de una sentencia firme, y para otra determinada parte del país, que en este caso representa desgraciadamente el gobierno del mismo, se considera que estamos hablando de presos políticos implícitamente y que su situación ha de corregirse de manera efectiva porque los tribunales no están dando la solución correcta a este problema, que es la aplicación de la ley. Y cuando un gobierno considera que la aplicación de la ley no es la solución correcta, mal vamos. Eso creo que es la situación con la que nos encontramos. Y ante eso solamente puede existir pues una respuesta política enfrentada a eso y una respuesta judicial firme que mantenga y sostenga que estos señores tienen que cumplir la condena en las mismas condiciones que el resto de los presos de este país. Fernando, sí. Sí, realmente es que, como muy bien decía María José y Agustín, se está rompiendo el consenso que en materia penitenciaria se estableció en su momento por el ministro socialista, el valenciano Antonio Asunción. Antonio Asunción fue el padre de aplicación política penitenciaria. Te oigo mal, Fernando, se te oye un poco mal. Acércate, si puedes. ¿Sí? ¿Me oyes? Más o menos, no muy bien. Bueno, sigue hablando. Sí. Hay una interrupción. Hay como un ruido de fondo, ¿verdad? Sí. Y hay como un ruido como... Igual con cascos, Fernando, a lo mejor. ¿No? ¿Ahora? No lo sé. Bueno, y lo que decía es que hay
hay que por parte del gobierno se ha roto la política penitenciaria que estableció Antonio Asunción, un ministro socialista que estableció la dispersión de presos como método de cumplimiento de las normas. Esto se ha roto absolutamente ahora con la actuación de este gobierno, que lo que pretende absolutamente es realizar una política penitenciaria de los socios del gobierno, tanto de la Republicana como de Bildu, como del Partido Nacionalista Vasco. Y esto es lo que está ocurriendo. Bueno. Se te sigue oyendo un poco mal, Fernando, e intenta arreglar eso y vamos pasando. Bueno, María José. Sí, yo quería hacer solo cuatro completando un poco lo que dicen los compañeros de tertulia. Sí. En primer lugar, hay una frase que la izquierda repite siempre, claro, cuando no se trata de ellos. La ley es igual para todos. Bueno, pues no. Ya vemos que es igual para todos, menos para ellos. Y eso es algo que creemos que porque ellos lo exigen mucho cuando se trata de otras figuras, incluso algunas muy relevantes de nuestra España, ¿no? Pero la ley para todos no es. En segundo lugar, hay que recordar que hablamos de unas condenas de unos determinados años, recordaba el compañero, pero ojo que esos años fueron rebajados porque la Fiscalía, segunda vez que sale, tendría que sonar la campana cada vez, porque veremos cómo sale tantas veces, ordenó rebajar el delito de rebelión a delito de sedición, porque es que si no, tendrían más penas si hubieran mantenido el primer criterio que tenía la Fiscalía y que mantuvo la abogacía, o al revés, perdón, es la abogacía la que cambió el criterio. En segundo lugar, en tercer lugar, estos señores, esa reforma express no solo les bajará las penas, es que les permite salir de la cárcel, porque al bajar las penas y los concursos de delitos, etcétera, lo coloca en situación de salir directamente. En otro lugar, decir, decimos, es que el gobierno lo quiere, pero es que además es que no le conviene, es que políticamente ha tomado una decisión y ha tomado una decisión que prefiere estar con los políticos de Bildu vinculados, como ha dicho Otegi, a ETA, o con los políticos de RC que han pedido literalmente salir de España. Y eso que lo haga un presidente del gobierno de España, no defender el artículo y la integridad de lo que es la nación española, no les conviene, han decidido esa opción. Y finalmente es una derivada, pero lo quiero decir. Estamos dando grandes beneficios para estos presos. Bueno, pues quiero recordar, porque sé que también nos oyes, la cantidad de presos comunes y sobre todo funcionarios de instituciones penitenciarias que están sufriendo las consecuencias del COVID, desamparados por este gobierno de España que tanto se preocupa de otros. Vamos a pasar al siguiente bloque, que me parece pues muy importante también. Me parece un escándalo total. Un escándalo total. Yo a lo mejor tengo mala memoria, pero en los últimos años yo no había visto que se le pusiera una querella a un ministro por su gestión. Yo creo que lo más cercano que recuerdo es a lo mejor por el tema de Barrio Nuevo y todo esto, ¿no? En la época del PSOE que los metieron en la cárcel y que hubo un escándalo con el tema de los GAL y demás, pero es que la noticia es que se pone una primera querella contra Salvador Illa tras salir de Sanidad por homicidio, lesiones y prevaricación en su gestión de la pandemia. La Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus ha presentado una querella criminal contra el exministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. O sea, es que no solamente es contra Illa, sino que también la han interpuesto contra Simón por delitos de homicidio y lesiones imprudentes, prevaricación y contra los trabajadores por su gestión de la pandemia del coronavirus. Se trata de la primera acción penal que se presenta tras publicarse su cese del cargo este mismo miércoles en el BOE. Yo no sé qué opináis vosotros de todo esto, si realmente esto va a prosperar. No sé si al final va a tener unas consecuencias graves para el exministro o para Simón. A lo mejor le echan el muerto, ¿no? A Fernando Simón de la querella y de todo esto. Ayer, por ejemplo, salía una noticia bastante
pues surrealista también y excéntrica, igual que como es este hombre, que estaba buscando, o sea, que se estaba basando en sus gráficas de sanidad en gráficas que emite la prensa. Es decir, no se estaba yendo a fuentes sanitarias ni nada así, se va a la prensa, o sea, algo insólito. Entonces, Agustín, ¿a ti qué te parece esta querella? ¿Tú crees que va a prosperar o qué va a pasar con esto? Pues sinceramente creo que no va a prosperar esta querella. Y no va a prosperar porque yo creo que es un gravísimo error el hecho de intentar judicializar la política. La gestión política tiene un campo perfectamente determinado y merece, sinceramente, todo el reproche, una gestión que, bueno, pues cuyos resultados están siendo profundamente desalentadores, tanto en la cuestión de la vacunación como en la cuestión de los enfermos, que cada vez hay más, y, por ejemplo, en la deficiente contabilización de las víctimas por COVID. Dicho todo esto, entiendo que hablar de homicidio por imprudencia pues me parece cuando menos una absoluta aberración, e incluso igualmente me parece una barbaridad y una exageración hablar de prevaricación en la actuación por parte del señor Illa. ¿Que es absolutamente deficiente? No me cabe la menor duda. ¿Que es errónea? Absolutamente. Bueno, se llega a despedir el señor Illa diciéndole a la nueva ministra que se lo va a pasar muy bien en la gestión del asunto. Eso te da pie a pensar que este hombre, bueno, pues no dudo que pueda hacer una buena María persona. José, perdona, Agustín. María José, ¿puedes cerrar tu micro, por favor, que se oye mal, Agustín? Gracias. Efectivamente, entiendo que es un tipo que le ha perdido pues por decirlo de alguna manera, una expresión muy típica, ni una mala palabra ni una buena acción, que podría definir perfectamente la gestión del señor Illa. De ahí a llevarla al campo del delito, me parece, insisto, judicializar la política y un error, porque después el resultado va a ser el que preveo, que va a ser o la inadmisión de la querella o de plano, o simplemente el hecho de que no vaya a ningún buen término, supone pues eso que hablábamos con anterioridad y que hemos dicho en muchos programas. Cuando te denuncian, cuando te presentan una querella y esa queda con nada, parece fortalecer la posición de la persona, cuando nada más lejos de la realidad tiene que ser el objetivo. Agustín, parece que coincides con Pablo Iglesias en lo de no judicializar la política. Pero es que yo creo, sinceramente, que no judicializar la política es algo que tiene que ser una premisa para todas las organizaciones políticas. El pretender denunciar sistemáticamente por delitos cuya relación de causalidad, en el caso, por ejemplo, los homicidios por imprudencia serían muy complejas, por no decir imposibles, pues llevan a situaciones kafkianas y ridículas. Entiendo que no se trata en este caso de coincidir con el señor Iglesias, sino simplemente plantear que las organizaciones políticas deben dilucidar sus problemas dentro del campo de la política, y el juzgado está para otras cosas. El derecho penal, el principio de intervención mínima, está para otras cosas. Fernando. Bueno, realmente ya el Tribunal Supremo ya rechazó una querella dirigida contra Illa y contra Fernando Simón, diciendo que no se podía determinar la relación causa y efecto entre la actuación del ministro con el resultado producido, y que lo remitió a cada uno de los tribunales de cada comunidad autónoma para que determinaran cómo ocurrió toda la gestión sanitaria en cada territorio. El hecho de que se haya vuelto a interponer ahora es porque, como ha perdido la condición de aforado, la querella lo van a tramitar los juzgados ordinarios. Pero claro, es que lo previsible es que dentro de 14 días el señor Illa adquiera de nuevo la condición de aforado
en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando adquiera la condición de diputado autonómico, y por tanto dejaría la competencia del juzgado ordinario y entraría en la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que cogería la tesis que en su momento ya estableció el Tribunal Supremo. Lo que dijo el Tribunal Supremo es que se tiene que determinar la causa-efecto, es decir, un acto concreto que esté encaminado y que exista un nexo causal con el resultado de muerte o del resultado que se está pretendiendo imponer, y que eso no quedaba claro. Por eso, lo que tiene que, y coincido con Agustín, tener mucho cuidado cómo se interpone la querella, contra quién se interpone la querella y por qué tipos penales se interpone la querella. Creo que lo que se debe de investigar son los delitos que se han cometido contra la seguridad de los trabajadores, de los sanitarios, que son los que han enfermado por falta de medios. También, por ejemplo, qué ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, en Valencia, con esos hospitales voladores que han puesto en peligro a los sanitarios valencianos, pero también a los pacientes. Y entonces entramos en la figura del tipo del artículo 350 en relación con el 316 del Código Penal, es decir, delitos contra la seguridad colectiva, contra la seguridad de los ciudadanos y contra la seguridad de los profesionales. Y en ese ir poco a poco como una escalera. Esto debe ser una escalera, un escalón. Y el siguiente escalón, cuando se determine y se investigue, subir al ámbito y luego, si procede, contra el ministro que era en su momento o contra cualquier autoridad. Pero no pongamos el escalón último en el primero. Hay que investigar y establecer esos nexos causales que crean la causa. Y ya digo que hay que explorar el artículo 350 con el 316 del Código Penal, que no es homicidio, pero sí riesgo a los sanitarios y a los ciudadanos. El 350 y el 316, Fernando, también se podría aplicar en el caso de ese, como lo has llamado tú, ese hospital volador, esa carpa que puso Chimo Puig en Valencia, que es que se vio un vídeo que es que no tenía techo. Bueno, tenía un techo de carpa, pero que les entraba todo el viento por ahí a enfermos que a lo mejor tienen 39 de fiebre. Es que es algo, a enfermos pulmonares. Estaban con temperatura ambiente en pleno enero. Claro, es que son enfermos, no olvidemos, son enfermos de COVID, que son enfermos pulmonares. Es decir, lo que afecta primeramente es una neumonía. Y estaban a temperatura ambiente en una noche de enero de Valencia, por mucho que estemos en el Mediterráneo, no deja de ser frío. Y yo te puedo decir una cosa, Rodrigo, permíteme un inciso. Yo en junio, en mi calidad de senador, fui a visitar esas carpas y denunciamos, porque nos lo dijeron los propios sanitarios, que no reunían las condiciones, que eran como un camping. Es como si te metieras en un camping a un enfermo con 39 de fiebre, pues evidentemente no eran las condiciones. Y ese riesgo, por eso digo que hay que establecer ese nexo de la causa, el nexo causal. Aquí está claro que fue, por ejemplo, meter a unos enfermos en un lugar inapropiado que puede acrecentar su enfermedad, y al personal sanitario que atienda con pocas condiciones, eso sí que es un tipo penal que debe ser investigado. El homicidio, determinar que exista un nexo entre una decisión y la muerte de una persona, los tribunales de justicia esto lo tienen muy claro y hay mucha jurisprudencia. El nexo ha de estar muy acreditado, porque si no se procederá a su sobreseimiento y parecerá que ese sobreseimiento indica que no tiene ninguna responsabilidad, y no es así. Hay responsabilidad, pero yo creo que el tiro se ha errado a la hora de calificar en la querella. Das unas claves, la verdad es que muy buenas, sobre todo para estos abogados que están luchando para llevar a la justicia a ella, ¿no, María José? Sí, a mí me gustaría decir alguna otra cosa, que a lo mejor igual completa un poco. Estamos hablando
que nos dicen Iglesias y su panda de gobierno, quiero decir, son una panda, un grupo, ¿no? Que no hay que judicializar la política. Yo tengo que recordar que esta querella, así como alguna otra que ha visto previa, no la pone un partido político. Esta querella está puesta por una asociación de víctimas del COVID, personas que han sufrido la muerte en sus familiares y que tienen todo el derecho del mundo, si consideran que ha habido una actuación negligente con relevancia penal, para llevarlo a los tribunales. Por tanto, yo no quiero deslegitimar la acción de unos familiares, que yo creo que además lo primero que tenemos que hacer, como siempre se hace aquí, es recordar, porque es el mayor dolor de este país. Es todas las personas que estamos perdiendo, de las que no nos dicen su nombre, de las que no sabemos su cara ni sus historias, como pasan en otras veces, y de las que ni siquiera sabemos su número. Porque es una evidencia que hay una discordancia, es decir, una mentira de este gobierno entre lo que nos dicen en el número muerto. Por lo menos saber y poder enterrar a nuestros muertos y saber cuántos han muerto con COVID. Entonces yo creo que esa es la primera cuestión. Yo creo que tienen todo el derecho. Bueno, hemos visto en política, es decir, o relacionados, mejor dicho, con cargos públicos, un montón de querellas por situaciones muchísimo menos graves, por algunas cuestiones que, bueno, pues el que el director pasaba por ahí y tal, donde se le pedían y donde decía, aquí no puede haber 0 responsables, hay que buscar un responsable. Y aquí resulta que no tenemos que buscar responsables. Si las familias consideran que en su caso concreto, claro, yo no puedo analizar aquí, en fin, 100.000, porque yo creo que ya son 100.000 las personas fallecidas. Y ojo, y todos los que han tenido COVID y tienen secuelas. Y algunas son importantes, que eso también es un daño. No puedo analizar, pero yo estoy recordando ahora mismo, porque es al doctor Vicente Sánchez. El doctor Vicente Sánchez es el primer médico del SAMUR que murió en Valencia. Su mujer es Enriqueta Cuchillo y ya es la presidenta de la plataforma de víctimas aquí en la comunidad, y ha hablado muchas veces, y una de las cosas que ellos imputan es que su marido y ella, que son sanitarios del SAMUR, que estaban en contacto, no recibieron ninguna protección ni ninguna ayuda en ningún momento respecto de eso, ni siquiera una prueba por parte de la seguridad, de lo que es la seguridad social. Y cuando llegó ya a un hospital que era concertado, que ya no era un hospital, porque en el hospital público no le hicieron lo que tenían que hacer, ya estaba en una situación que se le produjo la muerte. Una persona sana, en fin, no había que ver las fotos, saludable y deportista. Yo conozco ese caso, pero es que seguro que hay más. Entonces, si hay una familia que considera que en su caso sea porque, bueno, oye, es que se negó información, se ocultó, se falseó información, y hubo mucha gente que murió entre los meses de marzo y abril. Es decir, ha habido el tema de que no había que llevar mascarillas, ahora hay que llevar mascarillas. Yo, evidentemente, como jurista, sé, y más en el derecho penal, que hay un elemento fundamental, que es el nexo de causalidad. Pero lo primero es que hay que ver cuáles acciones negligentes se han producido. Oye, porque es que los profesionales, Fernando, como cuando, bueno, ahora está en excedencia, pero como magistrado, o Agustín, cuando se nos pasa un plazo, tenemos responsabilidades civiles, pero es que a veces tenemos hasta responsabilidades penales, pero civiles seguro. Hablemos también de las responsabilidades civiles de esas personas. Yo no creo que podamos excluir toda la casuística que pueda llevar a todas esas familias, porque sí que puede haber casos. Y efectivamente, Fernando, sabes que hay una sentencia ya en los juzgados de Alicante donde se condena, es la primera condena que ha habido, por falta de prevención de riesgos laborales. Por la vía social. En la jurisdicción social. Sí. No, pero quiero decir que yo, desde luego, no lo descartaría. Sí que me preocupa, porque creo que en la gestión de la pandemia ha habido cuestiones que en otra profesión, si este señor no fuera ministro, y el presidente del gobierno y el director de emergencias, que ha dicho una cosa y lo contraria con una diferencia de pocos días, seguramente sí que se ha producido daños y seguramente generaría responsabilidad. Yo no digo que vaya a prosperar. ¿Por qué me preocupa? Pues vuelvo a decir la palabra clave de la noche: la Fiscalía General. Porque claro, si al final hay, como hubo efectivamente en el asunto que decías anteriormente, una instrucción general, que eso es una barbaridad, de que todos los asuntos que lleguen la Fiscalía los despache sin acusar, pues lógicamente va a ser muy difícil, porque bueno, pues mantener el juez el tema sin tener en según qué delitos es imposible, y en otros pues es complicado, ¿no? Pero ojo, que estamos hablando de que esa Fiscalía se ha dado una instrucción general
que también eso me parece una barbaridad que tenemos que decir. Es como si ahora dijera, mire, es que pase lo que pase, los accidentes de tráfico, ninguno va a ser delito. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque soy la fiscal general del Estado. Hombre, no, habrá unos que sí, habrá otros que solo será una falta administrativa, habrá otros que será un fortuito y habrá algunos que habrá una negligencia lo suficientemente importante para haber causado un homicidio. Y eso es un homicidio imprudente, no es sacar una pistola, es ser imprudente hasta tal punto, desentendiéndose de las consecuencias de tu imprudencia, que, que causas un resultado. No lo quieres, porque si no sería un delito doloso. Por tanto, yo no me atrevo a decir que no tenga recorrido. Y desde luego, en otros países de Europa, volvemos a otros países de Europa, los países nórdicos, están abriendo esos procedimientos incluso contra presidentes de gobierno. Creo recordar ahora mismo al menos uno que hay, no sé si en Finlandia, pero en Francia, contra el propio presidente francés. Vamos a ver, el derecho a acudir a los tribunales, evidentemente, está abierto a todas las personas, a todos los ciudadanos de este país, a todas las organizaciones. No hay ningún límite en relación con eso. Simplemente el resultado después dirá si efectivamente cuando se acude a ese tribunal se acude con razón, se acude con ley o sin ella. A mí en este caso, sinceramente, no me acaba de preocupar mucho lo que haga el Ministerio Fiscal, porque se trata de una querella que interpone una asociación y como tal perfectamente legítima, y a partir de ahí ya tendrá sus abogados y las personas que la representen y que tengan que hacer el correspondiente ejercicio planteando ante los tribunales el hecho de la posibilidad de prosperabilidad de esa querella como tal, que insisto, yo entiendo que es prácticamente nula. Dicho lo cual, sí me inclino al criterio que establecía Fernando, que es el hecho, sobre todo en relación con los derechos de los trabajadores. Ya se ha admitido, y es así se ha admitido a trámite porque es bastante más lógica y bastante más coherente, contra el director general de la policía y contra una funcionaria que lleva, creo recordar, el tema de recursos humanos, y perfectamente podría incardinarse después en relación con los trabajadores de la sanidad en cada una de las comunidades autónomas que puedan haber no tenido los mecanismos suficientes para la protección de los derechos de como trabajador y se hayan podido contagiar. Ahí sí podría haber una vía de responsabilidad, pero que entiendo, fíjate, que ni tan siquiera en este caso afectaría a ella como ministro, ni a Simón como llamémosle, portavoz de toda esta parafernalia. Creo que afectaría directamente a aquellos responsables sanitarios de la sanidad, que es una competencia delegada y que forma parte de cada una de las comunidades autónomas, para el caso de que no se hubiese dotado a los trabajadores de la sanidad o a los trabajadores de la policía o a los trabajadores de la justicia y que hayan podido ser contagiados como consecuencia de todo eso. Creo que ahí sí habría una vía real de exigencia de responsabilidades, pero intentar imputar a ella, a Sánchez, a Macron, a Merkel, a Johnson o a cualquiera de los presidentes de todos los países europeos y mundiales, porque estamos hablando de una pandemia mundial, la responsabilidad de los fallecimientos de determinadas personas como consecuencia de la pandemia, simplemente me parece una exageración y me parece que no va a tener ningún contenido porque esa relación de causalidad no se va a poder acreditar en ningún tribunal. Fernando, sí. Sí, no, realmente va por mi posición es la que también he expuesto y ha expuesto Agustín. Hay que tener en cuenta que el derecho penal es un derecho que, tal como ha calificado el Tribunal Supremo, es un derecho residual. Es decir, el derecho penal actúa cuando cualquier otro ámbito del derecho no da respuesta a una realidad. Por tanto, el Tribunal Supremo ya así lo ha venido a establecer. ¿Qué más quisiéramos decir? Que yo considero que existe una negligencia absoluta por parte del ministro, del exministro Illa y del actual portavoz sanitario Fernando Simón. Yo creo que existe una actuación política absolutamente negligente. Pero quiero recordaros que también el Tribunal Supremo, cuando se pronunció sobre el nexo causal entre la actuación del gobierno y el 8M y la responsabilidad del delegado del gobierno por no haber suspendido las manifestaciones, ya lo dijo claramente. No
existe o no se ha podido acreditar ese nexo de causalidad. Y volvemos a esa idea. Por eso pienso, indudablemente, que todo el mundo tiene derecho a ejercitar las acciones que estime conveniente, como no podía ser de otra manera. Lo que pienso que el tiro hay que acertarlo, no hay que errar en el tiro. Y creo que en el ámbito del delito del artículo 350 y 316 sería mucho más adecuado y, por tanto, sí que habría responsabilidades en cadena y, por tanto, en escalón. Un primer escalón se investigaría a los que adoptaron directamente las decisiones. En segundo escalón, aquellos que posibilitaron que se tomaran esas decisiones. Y en tercer lugar, los que llevaron a la confusión para que se adoptaran dichas decisiones, como por ejemplo el tema de mascarillas sí, mascarillas no, la no utilización de las FP2 o sí utilización ahora, la no realización de PCRs y sí la realización con posterioridad de las PCR. Eso es lo que se denomina en derecho una responsabilidad en escalera, que es ir subiendo para determinar el hecho ocurrido, quién ha posibilitado y quién ha permitido la realización de ese hecho. Bueno, María José, querías hacer un último apunte, pero tenemos que pasar ya rápidamente al siguiente bloque. Si puede ser muy brevemente, lo haré en puntos. Sí. Uno, yo lo único que digo es que en estos casos no es una judicialización de la política. No digo que vaya a prosperar, pero que son los familiares. Y por tanto, era solo ese apunte, que no es. En segundo lugar, que también está la responsabilidad civil del artículo 1902 y siguientes del Código, que también se podría ejercitar por una negligencia que no fuera del calibre del penal, pero que también tiene consecuencias, por ejemplo, que lo tuvieran que pagar con su patrimonio esas indemnizaciones. Es otra vía que se puede explorar. En tercer lugar, que en el 8M es verdad que había una causa difusa, múltiple, no conectada a una muerte concreta, pero en este caso habrá que analizar, que yo no lo puedo analizar hasta verlo, ni nadie, qué responsabilidades concretas con relación a qué muertes concretas. Esa sería un poco la diferencia. Y luego sí que coincido con vosotros, evidentemente, que los procedimientos hay que plantearlos bien, porque si no tienen el efecto contrario. ¿Por qué? Porque acaba pareciendo que es que han actuado muy bien, cuando lo que pasa es que no tienen algún requisito de penal. Y que una vía que ha triunfado, digamos que ha prosperado ya, y hay ya sentencia en Alicante, ha sido por falta de prevención de riesgos laborales. Vamos a pasar ya al siguiente bloque para terminar, porque si no se nos va la hora. Quería que hablásemos de esta decisión del Supremo, que ha devuelto el caso Dina a la Audiencia Nacional, y Iglesias pues, se ha quedado en manos del perdón de Dina Busselham. Entonces, bueno, este caso Iglesias, dentro del caso Dina, al final, pues parece ser que el Supremo no ha encontrado pruebas suficientes, no ha abierto causa contra el vicepresidente y ha devuelto a la audiencia provincial, o sea, a la audiencia nacional, perdón, y pide al instructor que practique diligencias para concretar si los indicios de delito existentes cuentan con el perdón de la víctima. Agustín, que veo que te pones nervioso, a ver. Sí, es que yo creo que uno de los graves problemas que existe ahora mismo en la política de este país es la utilización de las resoluciones judiciales en función de nuestro antojo. Y se hace una lectura de ellas absolutamente interesada y con la intención fundamental de confundir a la gente. Y que la gente, pues, parezca que se ha tomado una decisión u otra que favorece a unos u otros en función de criterios meramente estratégicos y políticos. Vamos a ver, para intentar, por lo menos de la manera más simple, aclarar exactamente qué ha dicho el Supremo. El Supremo ha dicho, en primera instancia, que el juez instructor debe realizar todas y cada una de las necesarias medidas dentro de la instrucción de investigación antes de elevar las actuaciones en relación con un aforado al Supremo. Eso es fundamental. En este caso, el juzgado de la Audiencia Nacional, efectivamente el instructor, eleva una exposición razonada ante el Tribunal Supremo. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo? Oiga, mire usted, no es suficiente todo lo que ha aportado usted. ¿Y por qué dice que no es suficiente? Pues lo dice porque, centrándonos en los 3 delitos por los cuales se acusa a Dina y a Pablo Iglesias en relación a este asunto, que es, en primer lugar, el delito de revelación de secretos, el Tribunal Supremo dice que sí,
que es posible que haya indicios racionales de la posibilidad de la existencia de una revelación de secreto, pero que efectivamente hay un requisito de procedibilidad necesario, que es la denuncia del ofendido. En este caso, admitiéndose igualmente la posibilidad del perdón. Pero en este caso, es verdad que Dina denunció. Lo que pasa es que el Supremo lo que indica al instructor es, oiga, debe aclarar con una nueva declaración de Dina si efectivamente se está denunciando, aclarar exactamente los hechos que se están denunciando y a quién se está denunciando, para determinar si es posible o no la responsabilidad de, en este caso, del señor Iglesias. ¿Le está exonerando el Tribunal Supremo de responsabilidad? No. Simplemente está dejando la puerta abierta a que la instrucción se haga de manera más diligente de lo que se ha hecho hasta ahora. Delito informático. ¿El Tribunal Supremo plantea la posibilidad de delito informático? Sí, efectivamente ve la posibilidad de la existencia de ese delito informático. ¿Pero qué ocurre? Que dice que el instructor debe agotar totalmente la vía de investigación, valorando los cambios de declaración que ha podido tener Dina a lo largo de este procedimiento, que como todos sabemos, en un principio dijo que se le entregó la tarjeta defectuosa, después dijo que no, después dijo que se borró inmediatamente después de que se le había entregado y que ya había comprobado que la tarjeta no tenía ningún defecto. Bien, váyase otra vez a Dina, siéntese a Dina y entre artículo y artículo de su periódico, por llamarlo de alguna manera y por ser generoso, que vaya de nuevo a la Audiencia Nacional y explique realmente qué es lo que ocurrió con la tarjeta y cómo se le entregó. E igualmente había que exigir al instructor que la ratificación de ese informe pericial que en su día se aportó sea, bajo el principio de contradicción, expuesto en la sala. Y en tercer lugar, la denuncia falsa. Evidentemente, hace falta, para que se produzca esa denuncia falsa, un requisito de procedibilidad también, que es el hecho de una sentencia absolutoria o de un auto de sobreseimiento firme que determine que efectivamente se ha presentado una denuncia relatando unos hechos que no son veraces y que determinan, que han podido determinar esa sentencia absolutoria o ese auto de archivo. Por lo tanto, el Tribunal Supremo no da la razón al señor Iglesias absolutamente en nada, por más que él y toda su cohorte de admiradores se jacten de que la trascendencia mediática de una resolución y de otra ha sido diferente. No, no. Simplemente lo que se dice es que el instructor debe continuar en el proceso de instrucción, valga la redundancia, y con una nueva declaración de Dina determine la posibilidad de la existencia de los 3 delitos que se le imputan. A partir de ahí no hay otra lectura en todo esto. Por eso muchas veces, Rodrigo, te hablaba de la necesidad de que sean muy pulcros los medios de comunicación a la hora de valorar todo este tipo de resoluciones judiciales, porque unas llevan a que se jalee como una victoria el hecho de ese informe razonado que la Audiencia Nacional presentó ante el Tribunal Supremo y otra contraria puede utilizarse de forma torticera para intentar confundir a la opinión pública como si el Tribunal Supremo estuviera habilitando o dando la razón al señor Iglesias. Entiendo que no es así y no sé si es de la forma más concreta intentar analizar el auto del Tribunal Supremo dictado en relación a este asunto. Fernando. Bueno, es que ha dado una clase magistral, Agustín. Ha dado una clase magistral de los 3 delitos y que realmente no se puede añadir más. Es que realmente es eso. Yo, como sabéis, yo soy un magistrado de la audiencia, presidía la sección primera, presidía a la audiencia provincial y te puedo decir que eso es la tesis de un órgano colegiado cuando llega un asunto de un órgano instructor. Siempre, en todo momento, se le dice agote usted la instrucción antes de elevarse a su enjuiciamiento o lo que sea al órgano enjuiciador o al órgano superior, porque eso es la doctrina que establece el propio Tribunal Supremo. Jurídicamente, el Tribunal Supremo ha hecho con esto lo que normalmente hace en toda su actuación y lo que hace todo tribunal colegiado, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Valencia. Es decir, si usted quiere elevar la causa, usted le corresponde acabar la investigación. Y eso es lo que le ha dicho. No ha exonerado al señor Iglesias, independientemente de que Iglesias ahora sea el mayor defensor del Tribunal Supremo, que manda narices
ahora al señor Iglesias que ahora se ponga la bandera de la defensa del Tribunal Supremo cuando ha estado atacando siempre a este órgano porque no está de acuerdo con sus resoluciones. Pero es así. Pero esto tiene su vertiente política, Rodrigo. La vertiente judicial la sabemos. ¿Qué ha hecho el señor Iglesias? Ha dado un trabajo, le ha hecho un chiringuito a esta señora para evitar su declaración. Por eso yo lo que pienso que aquí debería el órgano instructor establecer la propia jurisprudencia que marca el Tribunal Supremo en otros ámbitos, por ejemplo, en violencia de género, que está diciendo que la declaración de la víctima, aún en el caso que rectifique o que cambie, hay que tener en cuenta su declaración inicial. Y eso es lo que está diciendo el Tribunal Supremo en materia de violencia de género. Pues aquí yo tengo que decir que exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta la declaración inicial de Dina, porque con posterioridad han ocurrido actos y hechos que pueden desvirtuar su declaración posterior. Por lo tanto, hay que analizarlo todas las declaraciones en su contexto. Y en ese sentido es lo que yo creo que va a hacer el juez García Castellón. Vale, José. Pues mira, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con los dos. Me parece, de lo que ha dicho Agustín, me parece que está tan perfecto, tan explicado y tan claro que no hay nada que añadir, y creo que habrá sido muy... Agustín es un abusón. No, pero no, un abusón no. Es como a mí me gusta un jurista claro que va al medio de las cosas y que explica las cosas como son. Efectivamente hay que ser rigurosos, en las sentencias que nos gustan o los autos que no nos gustan, porque así también ganamos todos en credibilidad, ¿no? Si no, al final pues la vamos perdiendo. Y creo que ha hecho un perfecto estudio de cuál es la situación. Pero yo sí que añadiría, en la línea un poco que iba Fernando, de qué estábamos hablando, porque claro, aquí es un tema donde hay una mujer que retira una denuncia o que cambia de declaración. Dice, yo sí que he sido víctima de estos delitos, y ahora dice no. Hay que recordar que en esos delitos había uno con agravante de género. Recordáis que había uno con agravante de género. Y hay que recordar además donde él dice, no, es que yo le quito el móvil y me lo guardo y no se lo devuelvo, ojo, el móvil de otra persona, para protegerla. Eso, y ahora me salgo del ámbito jurídico, pero eso en ámbitos de violencia psicológica, Fernando, tú que has tratado mucho esos temas, estaría mucho en el cuadro de yo soy un ser superior que domino y que la tengo que proteger de sus propias acciones. Es decir, y yo creo que eso es, y claro, en ese marco, que todo dependa de la declaración, el del mantener o no una acusación, una persona que puede tener esa presión ya psicológica que se ha demostrado ahí, y además por quien es su jefe, gran jefe ahora, porque es vicepresidente del Gobierno de España y de quien depende su trabajo, pues es algo donde los tribunales, no digo que eso deba condenar a Pablo Iglesias, ni muchísimo menos, pero es algo donde los tribunales debían ahondar efectivamente en las doctrinas, en los instrumentos que dice Fernando, en un buen análisis, en un buen examen psicopedagógico para ver que esta persona era enteramente libre. Y si es libre retirándolo, perfecto, no hay nada que decir. Pero estos indicios sí que pueden alertar de que puede estar condicionada en su voluntad, en su consentimiento, en el temor reverencial, en el miedo, en fin, en cualquier otro tipo de cuestiones. Y por tanto, yo creo que estamos completamente de acuerdo, y efectivamente lo que ha hecho es decir, yo no veo esto suficientemente instruido y vuelva al juez instructor para que me complete esa serie de datos que me faltan, y a raíz de ahí pues decidiré. Yo creo que es perfecto como se ha explicado por mis compañeros. No, muy interesante y lo que decías, ¿no? Hay una declaración de un periodista en televisión que yo creo que le dio un zasca a Irene Montero a propósito de este tema, que le hace una pregunta que le dice, ¿qué le parece a la ministra de Igualdad que un ciudadano varón acceda desde una posición de poder a la intimidad de una subordinada, le oculte esta circunstancia durante varios meses y argumente que si lo hizo fue para protegerla porque quizá ella no podría soportar la presión? La cara de Irene Montero es impresionante. Es para ponerla en un cuadrito en tu casa y... Fíjate, Rodrigo, que aquí tenemos una vicepresidenta del Consejo que se llama Mónica Oltra, que sabéis que es de Compromís, que lanzó una campaña que la campaña decía, no me toques el móvil.
O sea, como dirían como decían los tribunales, señoría, no hay más preguntas. Es decir, por otra parte las incoherencias que encontramos muchas veces en esto. Y hablaba Fernando antes, y no quiero olvidarme porque también es mi ciudad, Valencia, del hospital de campaña. Hay que decir que se han gastado mínimo 16 millones de euros y que sin embargo no se están haciendo pruebas de confirmación de PCR a la gente que está teniendo que recurrir, y gracias que está, a los centros privados o concertados. ¿Cuántas pruebas se hubieran evitado realizando PCRs, descolapsando la atención primaria, que no pueden más, con esos 16 millones de euros? No hay ningún tipo de responsabilidad ahí. Hombre, habría que verlo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, María José. Un placer. Muchas gracias, Agustín, Fernando. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Hemos hablado de la excarcelación de los presos golpistas, les han concedido el tercer grado, esta semilibertad, van a poder hacer campaña política. Hemos hablado también de esa querella criminal que se ha interpuesto contra Salvadorilla y contra Fernando Simón por su gestión de la pandemia y del coronavirus. Y hemos hablado también de que, de que el Supremo ha devuelto el caso de Iglesias, en el caso Dina, a la Audiencia Nacional. Entonces, hemos estado hablando de todos estos temas. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y ¡viva España! Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso, desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no